Descubrí que mi prometida me era infiel y decidí desenmascararla el día de nuestra boda Olareri. No sé por dónde empezar. Nunca pensé que escribiría algo así aquí, pero necesito sacarlo de mi pecho, porque todavía siento la adrenalina recorriendo mis venas como si hubiera corrido un maratón sin parar. Tal vez esta sea la historia más larga que hayan leído en esta comunidad, pero créanme, vale la pena. Hoy quiero contarles cómo pasé de ser el hombre más feliz, ilusionado y enamorado de mi vida, a convertirme en alguien que tuvo que enfrentarse a la peor traición que pueda imaginarse un ser humano. Y lo peor, todo sucedió cuando estaba a punto de casarme con la que yo creía que era el amor de mi vida. Pero para que todo tenga sentido, debo empezar desde el principio. ¿Cómo conocí a ella? Digamos que su nombre era Claudia, no es su verdadero nombre, pero así la llamaré aquí. La conocí hace casi 5 años en la boda de un amigo en común. Yo era el típico escéptico que iba a esas fiestas sin muchas expectativas, solo para beber un poco, bailar si se podía, y luego regresar a casa. Ella, en cambio, brillaba. Literalmente. Llevaba un vestido azul marino que parecía resaltar bajo las luces del salón, y cada vez que sonreía, todo el lugar se iluminaba. Nos presentaron en la mesa, porque ambos éramos conocidos del mismo círculo, y desde el primer segundo hubo química. No de esa exagerada que parece sacada de una película romántica barata, sino algo más sutil, una conexión real, como si nuestras conversaciones fluyeran sin esfuerzo. Pasamos toda la noche hablando, bailando, riéndonos. Cuando me di cuenta, ya había olvidado por completo que estaba en una boda ajena, sentía que era nuestra propia historia empezando. Al final de la noche, intercambiamos números, y al día siguiente ella fue la primera en escribirme. Ese detalle lo recuerdo perfectamente, porque me dio la sensación de que realmente le interesaba, que no era solo cortesía. Los primeros meses salimos varias veces en las semanas siguientes, y cada salida confirmaba que había encontrado a alguien especial. Claudia era divertida, atenta, con una chispa que me hacía sentir vivo. Me escuchaba con interés, me apoyaba en mis proyectos, me hacía sentir importante. A los 6 meses ya éramos novios oficiales. Yo estaba completamente enamorado. Tanto, que poco a poco empecé a imaginar un futuro con ella, un departamento juntos, viajes, quizá hijos algún día. Era la primera vez que sentía que una relación tenía un rumbo tan claro. Lo curioso es que todos mis amigos y familiares la adoraban. Mi madre decía que nunca me había visto tan feliz. Mi padre, un hombre difícil de impresionar, me confesó un día que, esta sí es de las buenas, no la dejes ir. Incluso mis amigos, que solían ser bastante críticos con mis parejas anteriores, se llevaban de maravilla con ella. Claudia parecía encajar en mi vida como la pieza perfecta de un rompecabezas. La propuesta pasaron 3 años así, con sus altibajos normales, pero en general una relación estable. Yo ya estaba convencido de que quería pasar el resto de mi vida con ella, así que empecé a planear la propuesta. Le pedí matrimonio en un viaje a Cartagena, frente al mar, con un atardecer de esos que parecen pintados a mano. Ella lloró, gritó que sí, y me abrazó tan fuerte que sentí que me quedaba sin aire. Fue uno de los días más felices de mi vida. Después de eso, comenzó todo el proceso de la boda. Elegimos fecha, lugar, invitados. Era un trabajo titánico, pero lo hacíamos juntos. Claudia estaba emocionadísima, hablando de su vestido, del menú, de la música, de cada detalle. Yo me sentía afortunado de tener a alguien con quien compartir ese sueño. O al menos eso pensaba. Las primeras señales al principio fueron cosas mínimas, casi imperceptibles. Claudia comenzó a tener más reuniones de trabajo, en horarios raros. Llegaba más tarde a casa, a veces con excusas veígaas. Cuando le preguntaba, me daba explicaciones rápidas que sonaban razonables, pero algo en mi instinto me hacía dudar. Una noche, mientras cenábamos, noté que estaba muy pendiente de su celular. Sonreía sola, escribía rápido, y cuando le pregunté con quién hablaba, dijo que era una compañera de la oficina. No le di más vueltas en ese momento, pero algo en su tono me incomodó. Con el tiempo, esas pequeñas cosas se fueron acumulando. Celular boca abajo en la mesa, llamadas que atendía en otra habitación, salidas improvisadas con amigas que nunca me había mencionado antes. Yo trataba de convencerme de que eran ideas mías, que la boda estaba generando estrés y que por eso estaba tan rara. Pero la duda empezó a crecer como una semilla envenenada. El día que casi la confronto recuerdo una tarde en particular. Yo había salido temprano del trabajo y decidí sorprenderla con una cena romántica en casa. Compré vino, preparé su plato favorito, incluso decoré la mesa con velas. Cuando llegó, parecía nerviosa, distraída. Se sorprendió al ver todo listo, pero no de la manera que yo esperaba. En lugar de alegría,
noté incomodidad. Durante la cena, no dejaba de mirar su celular, como si estuviera esperando un mensaje importante. En un momento, el teléfono vibró y ella lo tomó con una rapidez que me dejó helado. Leí en la pantalla un nombre que no reconocí, Andrés. Ella lo guardó de inmediato y me dijo que era del trabajo, nada importante. Quise creerle, quise no armar un escándalo. Pero esa noche, mientras dormía a mi lado, yo me quedé despierto, con la mente llena de preguntas que no me dejaban en paz. Preparativos de la boda. A pesar de mis sospechas, la vida continuaba. La boda estaba cada vez más cerca, y ambos estábamos metidos de lleno en los preparativos. Habíamos reservado un salón enorme, invitado a más de 200 personas, contratado un fotógrafo, un DJ, todo lo que soñábamos. La gente a nuestro alrededor estaba emocionada, preguntando por detalles, felicitándonos, diciendo lo lindos que nos veíamos juntos. Yo sonreía, asentía, trataba de mantener la fachada, pero por dentro empezaba a sentir un nudo en el estómago cada vez que pensaba en el futuro. Era como vivir en una dualidad. Por un lado, el novio enamorado, ilusionado, planeando el gran día. Por otro, un hombre atormentado por la idea de que la mujer que amaba podía estar ocultándome algo terrible. La llamada que lo cambió todo. Un mes antes de la boda recibí una llamada que me dejó helado. Era de un número desconocido. Cuando contesté, una voz masculina me preguntó directamente: ¿eres el novio de Claudia? Me quedé en silencio unos segundos, sorprendido. ¿Sí? ¿Quién habla? No me interesa decirte mi nombre, pero necesito que sepas la verdad: tu novia no es quien crees. Colgué de inmediato, pensando que era una broma pesada. Pero la semilla estaba ahí. Esa llamada me persiguió durante días, dándole vueltas en mi cabeza, recordándome cada sospecha, cada momento raro. Fue entonces cuando tomé la decisión de que, si quería saber la verdad, debía investigarla. No podía casarme con dudas. Necesitaba pruebas, necesitaba certezas. El comienzo del plan: busqué a un amigo abogado y le conté, con vergüenza, mis sospechas. Él me escuchó con calma y me dijo que lo mejor era obtener pruebas antes de tomar cualquier decisión. Me recomendó un investigador privado. Al principio dudé. Me sentía un paranoico, un celoso sin razón. Pero al mismo tiempo, mi intuición me gritaba que algo no estaba bien. Así que lo hice, contraté al investigador. Y allí empezó todo. Lo que descubrí en las semanas siguientes no solo me destrozó por dentro, sino que también me dio el valor para hacer lo que jamás pensé que sería capaz de hacer: exponer a la mujer que decía amarme frente a todos, el mismo día de nuestra boda. Pero esa parte de la historia se las contaré después. Ahora, si quieres, la parte 2 está completa en mi canal de YouTube. Link en mi perfil. Desliza a la derecha y sígueme para más historias de infidelidad, por descubrir que mi prometida me era infiel y decidir desenmascararla el día de nuestra boda. Capítulo 2 final. Aquí estoy de nuevo, Reddit. La última vez les conté cómo conocí a Claudia, cómo todo parecía perfecto hasta que las dudas comenzaron a crecer dentro de mí, hasta que decidí contratar a un investigador privado para averiguar la verdad. Hoy vengo a contarles lo que pasó después. Agárrense, porque esta parte es aún más oscura, más dolorosa y al mismo tiempo, más liberadora de lo que jamás pensé vivir. El comienzo de la investigación. El investigador privado que contraté se llamaba Ramírez. Era un tipo serio, sin muchas vueltas, con experiencia en casos de infidelidad. Desde el primer momento me dijo: mira, prepárate para lo que pueda salir. La gente suele pensar que quiere la verdad, pero cuando la verdad llega, duele más de lo que imaginaban. Yo asentí, aunque en el fondo no quería escuchar esa advertencia. Ramírez comenzó a seguirla discretamente. Me pidió fotos recientes de Claudia, horarios de trabajo, lugares que frecuentaba. Yo le entregué todo, con el corazón en la mano, sintiendo que estaba traicionando su confianza, pero al mismo tiempo convencido de que si había algo que descubrir, tenía que hacerlo antes de casarme. La primera prueba. La primera semana no pasó nada extraño. Claudia iba al trabajo, regresaba a casa, salía a veces con amigas, nada fuera de lo común. Yo empezaba a sentirme paranoico, como si hubiera exagerado. Pero en la segunda semana, Ramírez me llamó. Tenemos algo, me dijo con su tono frío. Nos reunimos en su oficina y me mostró unas fotos. Ahí estaba Claudia, mi prometida, saliendo de un restaurante de la mano con un hombre. No era un simple saludo ni un gesto de amigos: sus dedos entrelazados, su sonrisa amplia, su cuerpo inclinado hacia él. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Quién es él?, pregunté con la voz quebrada. Se llama Andrés. Es compañero de trabajo de ella. Sí, el mismo nombre que había aparecido aquella noche en su celular. La verdad a la luz: las fotos eran solo el principio. Ramírez continuó investigando durante las semanas siguientes.
Descubrió que Claudia y Andrés tenían una relación desde hacía más de un año. Viajaban juntos con excusas de congresos laborales, se hospedaban en hoteles, se veían después del trabajo. Incluso había registros de llamadas y mensajes que confirmaban lo que temía, se decían, mi amor, planeaban escapadas, compartían secretos que jamás compartió conmigo. Cada nuevo dato era como una puñalada en el pecho. Yo, mientras tanto, tenía que seguir fingiendo frente a Claudia que todo estaba bien, que seguía emocionado por la boda. Era la actuación más dolorosa de mi vida. Lo peor no era la traición física. Era todo lo demás, las mentiras, la doble vida, la frialdad con la que podía besarme a mí en la mañana y correr a los brazos de otro en la tarde. El plan con el abogado con las pruebas en mano. Fui de nuevo con mi amigo abogado. Le mostré todo, fotos, mensajes, reportes del investigador. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Al final, me dijo, tienes dos opciones. Cancelar la boda en privado y dejarla en ridículo frente a su familia más cercana, o exponerla públicamente para que todos vean quién es en realidad. Yo no tuve que pensarlo mucho. La segunda, se lo merece. Mi abogado me ayudó a organizar todo. Preparó carpetas con copias de las pruebas, organizó un pequeño dossier. Incluso planeamos proyectar algunas fotos en una pantalla el día de la boda. Era arriesgado, sí, pero después de todo lo que había sufrido en silencio, sentía que no podía permitir que Claudia saliera impune, que todos siguieran creyendo que era una santa cuando en realidad me había apuñalado por la espalda durante más de un año. Los días previos, los días antes de la boda fueron un infierno. Claudia actuaba como si nada, sonriente, cariñosa, hablando de la decoración, de lo lindo que sería ver a todos reunidos. A veces incluso me abrazaba y me decía, no puedo creer que ya casi sea nuestro gran día. Yo asentía, le sonreía, y por dentro pensaba, no tienes idea de lo que se viene. Dormía poco, comía menos. Mis padres notaban que estaba raro, pero yo les decía que eran nervios. Lo cierto es que estaba planeando una de las escenas más dolorosas de mi vida. El gran día llegó, el día de la boda. Me desperté con el estómago revuelto, pero decidido. El salón estaba decorado de ensueño. Había flores blancas por todas partes, mesas elegantes, música suave. Los invitados iban llegando, felices, tomándose fotos, felicitándome. Yo sonreía, saludaba, actuaba. Cuando vi a Claudia entrar al salón vestida de novia, casi me quiebro. Estaba preciosa, radiante, como salida de una película. Por un momento me pregunté si estaba haciendo lo correcto, si de verdad debía destruir todo ahí mismo. Pero entonces recordé las fotos, los mensajes, las noches de mentiras. Y el dolor se transformó en determinación. El altar llegó, el momento de pararnos frente al altar. El sacerdote empezó con su discurso, la gente miraba con ternura, algunos lloraban de emoción. Yo la veía a ella sonriendo, con esa cara de ilusión fingida que tantos habían creído. Y entonces llegó el momento de los votos. Cuando me tocó hablar, respiré hondo y dije, antes de continuar, necesito decir algo. El salón quedó en silencio. Claudia me miró confundida, el sacerdote también. Hoy debería ser el día más feliz de mi vida, continué. Pero no puedo seguir adelante con esta boda, porque la persona que está frente a mí no es quien aparenta ser. Los murmullos comenzaron entre los invitados. Claudia me agarró del brazo y susurró, ¿qué estás haciendo? Yo la solté y señalé hacia la parte de atrás del salón. Mi abogado entró en ese momento, con una carpeta en las manos y un proyector listo. La exposición, quiero que todos vean la verdad, dije en voz alta. El proyector se encendió y comenzaron a aparecer fotos en la pantalla, Claudia y Andrés de la mano, besándose, entrando juntos a hoteles. Luego vinieron capturas de mensajes, no soporto estar lejos de ti, qué ganas de que llegue nuestro viaje, te amo, mi amor. El salón se convirtió en un murmullo de incredulidad, luego en un griterío. Los padres de Claudia estaban blancos como fantasmas. Mis amigos me miraban con ojos enormes. Claudia, por su parte, se puso de pie, temblando. Eso no es lo que parece, gritó, intentando apagar el proyector. Pero mi abogado levantó más pruebas, carpetas con documentos, registros de llamadas. No había escapatoria. Claudia, le dije, con la voz rota, me engañaste durante más de un año. Y aún así fuiste capaz de pararte frente a mí, vestida de blanco, fingiendo amor. El derrumbe. Claudia comenzó a llorar, suplicando, intentando acercarse a mí. Por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas, yo te amo a ti. Pero nadie le creyó. Su propio padre se levantó y le dijo, ¿qué has hecho, Claudia? La sala era un caos. Algunos invitados salieron indignados, otros grababan con sus celulares. El sacerdote bajó la mirada, incómodo.
Yo me quedé firme, aunque por dentro estaba destruido. Esta boda se cancela aquí mismo, dije con fuerza. Y no quiero volver a verte jamás. Dejé el micrófono en el suelo, me quité el anillo del bolsillo y lo tiré frente a ella. Después del altar salí del salón entre aplausos de algunos amigos y el silencio tenso de otros. Afuera respiré por primera vez en semanas. Sentía que había descargado toneladas de peso de mis hombros. Mi madre vino a abrazarme, llorando, diciéndome que estaba orgullosa de mí por no dejarme humillar. Mi padre, serio, solo me puso una mano en el hombro y me dijo, hiciste lo correcto. Mientras tanto, Claudia se quedó adentro, rodeada de sus familiares, intentando dar explicaciones que nadie quería escuchar. El colapso de su reputación, lo que pasó después fue casi poético. La noticia corrió como pólvora: novio deja plantada a la novia en el altar tras descubrir infidelidad. Algunos invitados subieron vídeos a redes sociales. En cuestión de días, toda la ciudad sabía lo que había pasado. Claudia perdió la reputación que tanto cuidaba. En el trabajo, muchos la miraban con desprecio. Su familia se distanció. Andrés, el amante, la dejó poco después para no cargar con el escándalo. Y yo pasé semanas en una especie de vacío emocional. Dolor, rabia, tristeza. Pero también un extraño alivio de haber descubierto la verdad antes de casarme. Reflexiones finales hoy, meses después, escribo esto con el corazón mucho más tranquilo. No les voy a mentir, todavía duele. Amar a alguien y descubrir que era todo mentira es una de las peores experiencias que pueden pasar. Pero también me siento orgulloso. Orgulloso de no haberme dejado manipular, de no haber cerrado los ojos a la verdad. Orgulloso de haber tenido el valor de exponerla y ponerle fin a la farsa antes de arruinar mi vida entera. Si algo puedo aconsejarles a quienes leen esto es que escuchen su instinto. Si sienten que algo no encaja, investiguen. No ignoren las señales. Porque al final, la verdad siempre se hila a la luz. Y a ti, Claudia, si llegas a leer esto en algún rincón de internet, gracias por mostrarme quién eras antes de que fuera demasiado tarde.